Hola, muy buenas. Vamos a hablar hoy mis compañeros Sara, Johnny, Guillermo y yo sobre la ciudad de Benidorm y Huesca y lo que tienen que otorgar como destinos turísticos. Para empezar, primero debemos diferenciar que Benidorm y Huesca son ciudades muy diferenciadas entre sí, ya que mientras Benidorm otorga un turismo casi excepcionalmente de sol y playa, Huesca otorga un mayor patrimonio histórico y cultural. Bueno, con esto sabido, proseguimos a la siguiente diapositiva en la que tenemos el índice. En el índice indicamos de qué va a hablar cada uno de nuestros componentes del grupo. De la historia de Benidorm hablaré yo, de los medios de transporte, nuestra compañera Sara, de los tipos del turismo, Guillermo, y de la gastronomía, Jonathan. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos dónde está localizada la ciudad de Benidorm en la geografía nacional. Exactamente en la costa mediterránea, 50 kilómetros al norte de Alicante. Proseguimos. Ahora vamos a hablar de la historia de Benidorm. Esta no es muy destacada hasta antes del auge turístico, pero bueno, nos remontamos a sus orígenes, en la que la ciudad tiene un origen íbero, la cual pasará posteriormente, como la mayoría de los pueblos prerromanos, a las manos de los romanos. Bueno, la mayoría no. Todos los pueblos prerromanos de la península ibérica pasan a estar bajo el dominio del Imperio Romano. Posteriormente, el Imperio Romano, con su caída, la península ibérica, al igual que Benidorm, quedará en manos de los visigodos. Y ya en el 711, con la conquista de los musulmanes de la península ibérica, pasará a manos de los musulmanes. Y no será hasta dentro de 400 años que el reino de Aragón no logrará, mediante la reconquista, eh, dominar de nuevo este asentamiento. Bien, en los siglos posteriores a la Edad Media, la ciudad, más bien pueblo, tendrá una famosa tradición marítima que sobre todo se utilizará técnicas como la almadraba, muy conocida aquí en Barbate, pero esta técnica de la almadraba consiste en una técnica que se utiliza para pescar atunes en su etapa de migración. Bueno, con esto sabido, la ciudad de Benidorm no destaca en mucho en estos siglos posteriores hasta el auge turístico. En el auge turístico, en 1956 exactamente, se va a reestructura urbana de la ciudad, fomentando una estructura en altura, así aumentando los espacios posibles y el número de población que puede residir en esta ciudad. Esto permite que se formen amplias playas. Después de esta reestructuración urbana, habrá un destacado auge turístico que marcará la historia posterior de la ciudad, en la que Benidorm, gracias a su clima, a la población que puede albergar y a las playas, será uno de los destinos principales de España y un destino muy importante turístico en toda Europa. Bien, pasando así de 3.000 habitantes a ser una de las ciudades, a tener incluso más rascacielos que Nueva York, como vamos a observar en la siguiente diapositiva. Pasamos. Bueno, aquí tenemos las etapas históricas de Benidorm. La que tenemos primero, Benidorm antes del auge del turismo. Como hemos dicho, era un pueblo con mucha tradición marítima, utiliza mucho almadraba, sus habitantes migraban a otras zonas de España e incluso en América en años anteriores em, para llevar a cabo la pesca, ¿vale? Es decir, un pueblo, como podría ser cualquier otro, cerca del mar, que destaca por su pesca. No tenía más de 3.000 habitantes, esto es importante destacar. Luego, con el auge del turismo de Benidorm, observamos ya cómo se están formando los edificios que posteriormente veremos en la actualidad. Además, observamos una apertura de ese momento del régimen franquista al exterior, permitiendo la llegada de turistas de toda Europa. Bien, y posteriormente en Benidorm en la actualidad observamos la ciudad como es actualmente. Una ciudad, como he dicho anteriormente, que tiene incluso más rascacielos que Nueva York, algo que es curioso cuanto menos. Bueno, ya con esto pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a hablar un poco de diferentes monumentos históricos. Entre ellos, el Balcón del Mediterráneo, también llamado el Mirador del Mediterráneo. No, perdón, Mirador del Castillo.
Este mirador divide tanto la playa de Levante como la playa de Poniente. Las playas de Benidorm prácticamente. Bueno, este mirador se encuentra en una antigua fortaleza creada en la Edad Media para defender la ciudad de ataques de piratas otomanos, que eran un peligro por ese entonces. Por ello, observamos, bueno, esto es de lo único que queda del castillo y es actualmente una de las zonas más fotografiadas y visitadas de la ciudad. Bien, proseguimos con el siguiente monumento, en el que encontramos la iglesia de San Jaime y Santa Ana. Esta iglesia fue construida entre el 1740 y el 1780. Esta iglesia destaca por su estilo barroco y por sus cúpulas azules que se observan desde diferentes puntos de la ciudad. Esta tiene su origen porque se encontró por el 740 una imagen de la Virgen del Sufragio, la Virgen de la ciudad. Dice la tradición o la leyenda que se encontró esta imagen, esta talla de la Virgen del Sufragio en un barco en la deriva, lo que fue tomado como un milagro y que convenció para crear esta iglesia de San Jaime y Santa Ana. Bien, pasamos a al siguiente monumento, que sería la estatua de la Dama de Elche, perdonad. Esta estatua destaca por primero ser una réplica, ya que la estatua original se encuentra en en el Museo Arqueológico Nacional de España, de Madrid específicamente, en Madrid. Bien, esta estatua fue otorgada a la ciudad de Benidorm como regalo a la comunidad valenciana en general por su riqueza cultural. La Dama de Elche es conocida como el mayor exponente artístico de la civilización de los íberos, como habíamos hablado antes, origen eh, de Benidorm y de la mayoría de territorios del sur de España. Bueno, esta estatua se puede observar en el Parque de Elche, muy cercano a una de las playas principales de Benidorm y que es muy visitada. Bien, con esto vamos a pasar ya a mi compañera Sara, que explicará los tipos de transporte y cómo llegar hacia la ciudad. Muchas gracias. Tipos de turismo en Benidorm. El primer tipo de turismo que podemos encontrar es el cultural, donde lo más importante que podemos resaltar de Benidorm es el mirador de Castillo de Benidorm. El mirador, pues, es un patrimonio cultural muy importante que antiguamente era una fortaleza defensiva. A día de hoy, pues, tiene el nombre. Bueno, ahora tocaría mi parte de la presentación, que sería gastronomía. Esta se puede dividir en tres, que sería especialista en arroces, tierra de pescadores y productos artesanales excepcionales. Ahora explayaremos estos tres puntos más adelante. Primero, especialista en arroces.
La provincia de Alicante es muy conocida por sus arroces, por lo tanto Benidorm no iba a ser menos. Algunos de los arroces más destacados son el arroz caldoso de salmonetas y calabaza, arroz con habichuelas y nabos, arroz a banda, que podemos observarlo en la imagen, y arroz caldoso con boquerones y espinacas. Luego seguimos con tierra de pescadores. No hay que olvidar que Benidorm en sus inicios era un pueblo pesquero. Por lo tanto, es normal que muchos de los platos estuvieran relacionados con productos del mar. Algunos de estos platos son la cazuela de pescador pobre, que se puede observar en la imagen, el pebroto y los calamares rellenos, que podemos observar en la página número 15 de la presentación. Luego, productos artesanales excepcionales para finalizar la gastronomía. Y es que Benidorm tiene numerosos productos artesanales de alta calidad. El más conocido es el alioli, que se suele utilizar en muchos platos de la península. Estaría bien mencionar algunos como las tortas de San Blas, los pastelitos de boniato y la coca barcida. Bien, ahora vamos a hablar de la ciudad de Huesca, que es muy diferente a la ciudad de Benidorm por su oferta turística totalmente diferenciada, ya que la ciudad de Huesca destaca por su patrimonio cultural e histórico. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el índice, que es es el mismo prácticamente que en Benidorm. Cada componente del grupo hablará de los mismos temas. Luego tenemos el mapa de España. En el mapa de España vamos a localizar exactamente dónde se encuentra la ciudad de Huesca, exactamente en el norte de Zaragoza y en el sur del Pirineo aragonés, encontrándose en una de las zonas más al este del país. Bien, en la siguiente diapositiva ya vamos a hablar sobre la historia de la historia de Huesca. La historia de Huesca es muy parecida a la de Benidorm y a la de la mayoría de asentamientos de España, asentamientos antiguos de España, al menos en sus orígenes, siendo una ciudad íbera que posteriormente, llamado Volscan, que posteriormente pasará a manos del Imperio Romano, siendo una ciudad muy importante para el Imperio Romano, teniendo incluso una ceca, lo que sería una casa de la moneda para ellos. Luego pasará a manos de los visigodos, posteriormente en el 711 será conquistada por los musulmanes y en el 1096 será reconquistada por por los reinos cristianos, exactamente por Pedro I de Aragón. Bien, en esta etapa de la Edad Media, siendo parte del Reino de Aragón, alcanzará su mayor auge tanto social, económico como cultural. Y por último, ya en el transcurso de los siglos, esta ciudad, posteriormente a la Edad Media, perderá su importancia ya que los epicentros de importancia de la península ibérica se moverán a otras zonas. En los últimos siglos lo que podemos destacar de la ciudad es que la ciudad de Huesca fue testigo de cruentos enfrentamientos durante la guerra civil en el frente de Cataluña. Bien, ahora vamos a hablar de los monumentos históricos, en el que destacamos exactamente tres. Primero vamos a hablar del Castillo de los Raes, uno de los castillos mejor conservados de Europa, encontrándose en lo alto de la Hoya de Huesca, por lo que es importante destacar que no se encuentra exactamente en la ciudad, sino en sus proximidades. Ese castillo fue mandado a construir por Sancho III de Navarra y posteriormente ampliado por parte de Sancho Ramírez, con el objetivo de ser una fortaleza fronteriza con los territorios musulmanes e impulsar el avance cristiano. El castillo está compuesto por una gran cantidad de criptas e incluso podemos destacar la iglesia de San Pedro, recinto que tiene una prominente cúpula que se puede observar incluso desde el exterior del castillo. Este castillo también es muy conocido internacionalmente porque ha participado, se ha utilizado para múltiples películas, como puede ser la más famosa, El Reino de los Cielos. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos la Catedral de Santa María. La Catedral de Santa María es un edificio que aprovechó que anteriormente había una mezquita, es decir, se ha erguido una catedral que se ha erguido a partir de una mezquita. Fue mandada a construir bajo la orden de Jaime I de Aragón y destaca la participación de importantes artistas y lo alto que es este edificio, con un campanario que incluso llega a verse desde todas las zonas de la ciudad de Huesca. Y ya por último, el Palacio de los Reyes de Aragón. El Palacio de los Reyes de Aragón destaca
Bueno, ya no es el Palacio de los Reyes de Aragón porque no hay reyes de Aragón, pero anteriormente sí lo era. Ahora mismo es un ayuntamiento que ha perdido la mayoría de las partes del palacio, aunque quedan zonas importantes de este, como la sala del campanario. Bueno, la sala de la campana, perdón. Que según dice la tradición, el rey Ramiro II de Aragón mandó a ejecutar y colgar las cabezas en forma de campana de los nobles rebeldes. De aquí nace la leyenda, la campana de Huesca. Y por último, a destacar de esta catedral de Santa María es que tiene una gran riqueza cultural, pues se nutre de varios estilos, como podría ser el gótico, el renacentista y el barroco. Ya con esto finalizamos y le cedemos la palabra y va a proseguir nuestra compañera Sara con los medios de transporte y cómo vamos a llegar a la ciudad. Y ahora os voy a explicar sobre los medios de transporte para llegar a Huesca. Podemos utilizar dos tipos de aeropuertos o dos tipos de aviones. Están los vuelos privados, que cuentan con un pequeño aeródromo donde es posible realizar vuelos privados, especialmente para la aviación ligera. O podemos utilizar en el que va todo el mundo, que son el aeropuerto de Zaragoza, que se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad. Luego, cuando llegamos al aeropuerto, para llegar un poco a la ciudad, podemos utilizar el transporte ferroviario, que en este caso sería la estación de tren, que Huesca cuenta con una estación ferroviaria que conecta con Zaragoza y con otras ciudades importantes. La línea en la que iríamos sería Renfe, que ofrece muchas rutas y lugares cercanos. Por último, como medio de transporte para utilizar sería el transporte por carretera, en el que nos encontramos dos tipos de autobuses, o los autobuses interurbanos que van por todas las localidades, o los autobuses urbanos que van por toda la ciudad. Luego tenemos los coches privados que pueden acceder a Huesca y moverse por la ciudad y sus alrededores utilizando carreteras bien desarrolladas. Y para ello, en las carreteras principales serían dos: la A23, que conecta Huesca con Zaragoza y Valencia, y la N240, que va hacia otras áreas de Aragón. Y ya, si te quieres mover un poco para visitar algunos lugares que están un poco más escondidos, podríamos utilizar transporte marítimo, que aunque en Huesca no tiene acceso directo al mar, ya que está situada en una región interior de España, en el Pirineo aragonés, pero para ello podríamos utilizar viajes hacia puertos marítimos cercanos como el de Barcelona, aunque esto implicaría el uso de otro medio de transporte. Los tipos de turismo en Huesca. El primer tipo de turismo que nos encontramos en Huesca es el cultural, donde el sitio más importante o más destacado es el Real Monasterio de Santa María de Sigena, situado en el municipio de Villanueva de Sigena. Este monasterio es uno de los monasterios más importantes del siglo XII, que fue fundado por la reina Sancha de Aragón, esposa de Alfonso I, apodado el Batallador. En el monasterio fue un centro de gran relevancia histórica, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito cultural, y donde destaca su arquitectura románica. Esto lo convierte en un lugar muy visitado por aquellos interesados en el arte y en la historia. Este monasterio en 2015 tuvo un boom que fue el regreso de los bienes artísticos. Porque estos bienes artísticos fueron expropiados en los 80 y volvieron en 2015, lo que hizo que pegara su pic en fama. El segundo tipo de turismo es el ocio, donde nos encontramos el Centro Astronómico Aragonés. Este centro es un lugar ideal para los amantes de la ciencia y del universo. Se encuentra en el Parque Tecnológico Hualca, a pocos minutos de la ciudad de Huesca. Ofrece un planetario digital y simuladores 4D y una experiencia de observación astronómica única. Es un lugar perfecto, tanto para viajes en familia como para viajes en amigos o escolares. Y este centro astronómico, este planetario, es una experiencia educativa sobre los astros y el sistema solar, combinada con actividades interactivas y muy divertidas.
Y en el tercer tipo de turismo tenemos los eventos, que el evento más importante de Huesca son las fiestas de San Lorenzo. Estas fiestas son honor a su patrón, San Lorenzo. Las fiestas se celebran entre el 9 y el 15 de agosto. Y entre sus eventos incluyen actividades religiosas y festivas. La celebración comienza con el chupinazo, que es un cohetazo o un cohete, un fuego artificial que da el comienzo de esa fiesta, que empieza el 9 de agosto. Entre sus variedades de actividades podemos encontrar las danzantes de Huesca, que como se puede ver en la foto, son los que van vestidos de blanco con bandas de colores que recrean coreografías y bailes típicos de esas fiestas. Podemos encontrar el 10 de agosto. Estas danzas se suelen celebrar el 11 de agosto. Las procesiones, o la procesión en este caso, que se celebra el 10 de agosto, seguidas de un desfile de carrozas, de peñas y carrozas, bueno, que anima a la ciudad. Además, en esas fechas se celebran conciertos y ferias taurinas, a lo que se le suma fuegos artificiales y actividades para todas las edades, convirtiendo Huesca en un lugar muy ambientado en estos días. Y las fiestas son un claro reflejo de la cultura y la alegría de esa ciudad. Ahora vamos con la gastronomía en Huesca. Dentro de las recetas tradicionales predominan los platos recios, los cuales ayudaban a combatir la fatiga y el frío de las tierras en Huesca. Las abuelas cocinaban en sus pecheros estos platos para dar calor a los pastores que venían de un duro día de trabajo. Algunos de los platos típicos de la tierra son las migas a la pastora, que se puede observar en la parte superior izquierda, la sopa de ausense o de ajo, las ensaladas, las legumbres o verduras, el salmorejo, que se observa en la imagen del centro, el pollo al chilindrón, la trucha o el bacalao ajo arriero, el cordero a la pastora, que se observa en la parte superior derecha, las chiretas, los productos derivados de la casa, embutido variado, la morcilla, que se puede observar en la parte inferior izquierda, la torteta y el plato estrella, que sin duda es el ternasco asado, que se observa en la parte inferior derecha. Y esta sería nuestra presentación sobre el turismo en Huesca y Benidorm. Espero que os haya gustado.